¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien allá donde me estéis viendo. Os había prometido un análisis en tiempo real, entre comillas, sobre la situación que tenemos actualmente, traspasada, por supuesto, a la industria del automóvil, que tiene mucho que decir, en tanto en cuanto es uno de los sectores más importantes para las economías occidentales y especialmente para la española, que es el segundo mayor fabricante de automóviles de Europa actualmente y uno de los mayores del mundo. Y eso es lo que vamos a hacer justamente en esta entrada, en la que precisamente cuando venía a grabar estaba leyendo que ya empieza a haber las primeras fechas para que las fábricas españolas vuelvan a funcionar. Entre el 20 y el 27 de abril, pues prácticamente la mitad de las fábricas van a volver a reactivarse en los distintos puntos de la geografía española donde hay fábricas de automóviles, y hay una parte que todavía no tiene claro cuándo se va a reactivar. En todo caso, que las fábricas comiencen a funcionar, ya veremos a qué ritmo y con cuánto personal. Es solamente un inicio, un resquicio de lo que va a ser la vuelta a la normalidad. Van a tener que pasar muchas cosas para que volvamos a hablar de normalidad, si por normalidad entendemos lo que teníamos justamente unos meses antes de que pasara todo lo que está pasando. Y realmente hay unas cuantas cosas que son, digamos, muy llamativas e interesantes respecto a lo que puede llegar a ocurrir en la industria del automóvil. Igualmente, cómo puede afectar esto a los importantes objetivos y ambiciosos objetivos de emisiones en los que está la industria imbuida, y en definitiva cómo toda esta crisis puede afectar a todos estos objetivos y a la situación en general en la industria, que no era especialmente buena, estaba bastante al límite, al margen de que la situación económica fuera mejor o peor. Bueno, como digo, el hecho de que las fábricas comiencen a funcionar, comiencen a trabajar, es una cosa un poco indiferente o indistinta a lo que es la normalidad, porque para que haya normalidad, los coches se tienen que distribuir, tienen que llegar a las tiendas y se tienen que vender. Y aquí está el kit de la cuestión. 2020 va a ser ya un año en el que la industria no va a poder consolidar ni mucho menos los objetivos de venta que tenía con todo lo que está ocurriendo. Ya visteis en el vídeo anterior que en España estábamos cerca del 80% de pérdida de venta a finales del mes de marzo. Vamos a seguramente superarlo en el mes de abril, y 2 meses así desde luego no lo resiste nadie. Pero yendo un poco más allá de este análisis simplista, que es que las ventas no se van a culminar, me gustaría analizar un poco cuáles son las consecuencias que puede ocurrir sobre el asunto de las ventas en esta entrada de vídeo. Pero justo antes de eso quería tocar, para no dejarlo para el final, el asunto de las emisiones, que es una de las cosas que más se está hablando y sobre todo especulando y rumoreando en estas últimas semanas, y es el asunto de si la industria en general, como lobby, como bloque, ha pedido una moratoria o un cambio en lo que es la normativa de emisiones, la hoja de ruta en la reducción de emisiones de CO2 que estaba establecida antes de que llegara esta situación. Bueno, hay algunos medios que están vendiendo eso, que la industria está pidiéndolo, pero lo cierto, lo real, es que no hay una petición formal u oficial de la Asociación de Fabricantes de Automóviles en Europa para que eso ocurra. Puede que haya habido contactos, digamos, a nivel privado, a nivel particular, pero no hay un comunicado ni una posición oficial. Sí es cierto que algunas marcas están intentando presionar y empujar para que esto suceda, es decir, para que haya una moratoria en la consolidación de los objetivos de ventas de vehículos relacionada con la normativa de los 95 gramos en este tramo en el que estamos ahora. Recordad que para 2025 la cosa se sigue reduciendo y para 2030 también. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero sí que es cierto que la situación actual, la situación real es que se están conformando como dos bloques, en los que hay unos que están interesados en que esta moratoria suceda y hay otros que no están para nada interesados en que esto suceda. Y una parte importante de los que no quieren que esto ocurra, que no haya una moratoria, curiosamente y casualmente, es la industria alemana del automóvil, que es como la gran locomotora de la industria en Europa, ¿no? Y específicamente marcas como Volkswagen, a pesar de los problemas que están teniendo con el final del desarrollo de su ID.3, lógicamente, ¿esto por qué? Bueno, pues porque evidentemente hemos llegado a un punto de no retorno dentro de la industria, y esto hay que entenderlo, en el que se han hecho tantas inversiones y hay tantas inversiones comprometidas que los que están haciendo el esfuerzo justamente ahora, volver atrás, dar pasos para atrás, es tirar una parte importante de todo este esfuerzo para diferenciarse de la competencia a la basura. Y por supuesto que los que piensan que van a poder cumplir y hacer los deberes no quieren que haya un cambio en la normativa. ¿Quién quiere que haya un cambio o que haya una moratoria? Pues justamente aquellas marcas que ven o creen que van a tener que pagar más multas porque van más atrasadas en el camino hacia la electrificación, el cambio hacia la hibridación, híbridos enchufables, eléctricos, y las ventas que esto pues acarrea para conseguir llegar a ese objetivo actual de los 95 gramos de CO2. Pero yendo un poco más allá en esta dialéctica, que está bastante clara también, y a falta de un anuncio oficial que, como digo, no ha ocurrido, sí hay este debate ahora mismo dentro de la industria, hay un asunto que es muy importante y que podría arrastrar a la industria a una moratoria o a que cambiaran las normas de emisiones de una manera no voluntaria, y esto es lo más importante y lo fundamental para que esto funcione, que es el consumo y la compra de automóviles nuevos. Y la gran cuestión aquí es que hay una serie de factores que pueden influir en que se vendan menos vehículos electrificados y por lo tanto la media de emisiones suba.
Y esto es independiente de estrategias o de intereses de petroleras o no intereses de petroleras. Hay varios factores muy importantes que juegan a favor de esta posible moratoria forzada u obligada. En primer lugar, está el asunto de que, como bien sabéis, los vehículos eléctricos o con alto nivel de electrificación actualmente son más caros, claramente más caros de adquirir que los vehículos que no son eléctricos, incluso en algunos casos pueden llegar a costar el doble que una versión básica de un vehículo más o menos utilitario, 15.000 contra 30.000 euros, simplificando y redondeando. Evidentemente hay un factor aquí espurio que muchas personas utilizan para contrarrestar este argumento, y es que a lo largo de la vida útil de un automóvil eléctrico te acabas ahorrando mucho dinero, pero da igual, o sea, al final el coste de adquisición es una barrera que puede provocar que, aunque a la larga compense comprar un coche eléctrico, aunque su diferencia sea de 12.000 euros, por ejemplo, haya muchas personas que decidan no comprar un coche eléctrico porque no puedan asumir el coste de su compra o el préstamo, la letra que les queda. Así que esa puede ser una primera barrera. Si hay crisis, si la gente tiene menos dinero para gastar, se queda en el paro, ingresa menos, puede que se compren menos coches. Y puede que la gente que compre coches los compre a un precio inferior porque aquello que querían comprar ya no les llega, ya no les da. Ese es un primer factor relacionado con el asunto de los precios. Así que puede ocurrir perfectamente que los coches que se compren sean menos eléctricos o electrificados por una cuestión puramente de precio. En segundo lugar, pensad en todas aquellas compras de flotas, de renting y de rentacar en un país como el nuestro, en el que el renting estaba en escalada altísima y que ahora muchas empresas pues van a tener que dejar de hacer rentings o comprar o renovar vehículos porque no pueden, porque económicamente no tienen una situación lo suficientemente boyante. Imaginad cómo impacta en un país tan turístico como España en la venta de vehículos el canal de los vehículos de alquiler, que es un mercado importantísimo en nuestro país precisamente por el turismo que arrastramos. E igualmente, hablando del turismo, imaginad la cantidad de personas que no van a trabajar de temporada, la cantidad de negocios que no van a poder funcionar, la cantidad de hoteles, etcétera. ¿Cómo impacta todo esto en nuestro país, en la cifra económica, que al final es un reflejo muy bueno en la venta de automóviles de cómo está la economía de un país? Bueno, pues vamos a verlo, pero evidentemente los augurios no son muy buenos. Y hay un factor extra todavía más importantísimo, que seguramente ya habrás deducido de todo esto que te estoy diciendo, para opinar o pensar que la industria del automóvil puede ver ralentizada la venta de vehículos eléctricos y electrificados. Y es el precio del petróleo. ¿Cómo va a impactar esta guerra y este descenso? Aquí hay dos factores, como sabéis, superpuestos. Por un lado está el asunto de la guerra que hay de precios, que no se ponen de acuerdo los distintos grandes productores, la OPEP, los países que van por libre, y esa guerra que tienen en la que habían devaluado enormemente el precio del petróleo y de repente se encuentran con esta sangría que es la crisis económica en la que estamos ya metidos y que hace que el precio se devalúe todavía más. Se habla de que puede estar perfectamente por debajo de los $20 en unos meses, vamos a verlo, pero esto cambia completamente las reglas del juego. Y esto lógicamente impacta mucho también si al final este precio acaba repercutiendo, redundando, no totalmente como nos gustaría, pero sí en el mercado en el que los usuarios nos abastecemos de petróleo, con un gasoil rozando el euro o por debajo. ¿Cómo va a impactar esto en la compra de vehículos nuevos? En una situación además en la que, cuando hay incertidumbre, el consumidor no solamente consume menos, sino que también busca, digamos, valores refugio o valores conocidos, y el vehículo eléctrico precisamente es un producto para descubrir. Todo esto, como digo, son factores teóricos que podrían influir en una ralentización de los vehículos que tienen menos emisiones de CO2, es decir, los vehículos electrificados, y esto podría acabar pesando en las cuentas de resultados de una industria del automóvil que va a estar todavía menos boyante por culpa de la merma de venta de vehículos nuevos. Así que al final no es tan descabellado pensar que puede haber un escenario en el que, ya sea por acción, por interés y por presión de las marcas de automóviles, ya sea al final por omisión de las marcas de automóviles, pero obligado porque no se llega por la situación extraordinaria que vivimos, tiene que acabar habiendo una moratoria en las emisiones, que, como digo, de momento no está en la agenda de las marcas de automóviles. Y también os digo que, si se mantienen las proporciones de ventas que teníamos hasta la fecha, las proporciones de emisiones son directamente proporcionales. Si se vendían 20 coches y 4 eran electrificados y ahora se venden 10 y 2 son electrificados, bueno, pues al final va a dar lo mismo que se vendan 10 coches menos, porque las cuentas van a salir igual. Así que justamente ahí está la clave. ¿Cómo se va a incentivar la venta de automóviles nuevos a través de lo que son los distintos mecanismos que tiene la Unión Europea y los Estados para incentivar una industria tan importante como la del automóvil? ¿Y cómo se van a comportar los usuarios finales? Porque si la gente decide comprar menos coches nuevos, se van a comprar también más coches usados. Puede ser un valor refugio muy importante el mercado de usados, y un mercado que, teniendo en cuenta que estábamos ya en unos niveles de stock prácticamente rebosantes de automóviles por vender con kilómetro cero, con pocos kilómetros, precisamente por el cambio de normativa que había dejado un remanente de coches muy grande por vender, bueno, pues vamos a ver cómo llegamos a final de año y si efectivamente final de año puede ser un momento en el que, en función de cuánto se le haya ayudado a la industria, de repente suelten el lastre y vendan un montón de producto a un precio muy, muy, muy bajo,
cosa que es un escenario que, bueno, parece un poco loco, porque al final la experiencia nos dice que nunca llega a ser así, pero desde luego tampoco es descartable que a final de año nos encontramos con un stock de vehículos seminuevos o kilómetro cero matriculado por vender como nunca se ha visto a lo largo de la industria del automóvil. Y a toda esta ensalada, como ves, complicada, me gustaría añadir dos factores y reflexiones más. Por un lado, en estos días de confinamiento hay un movimiento bien claro en el que estamos viendo los efectos positivos que tiene la reducción drástica del tráfico, especialmente en las ciudades, relacionada con la polución y la polución aparente. ¿Va a cambiar esto la manera de consumir de la ciudadanía? ¿Se van a exigir más cambios y más restricciones por parte de los ciudadanos a las autoridades en las ciudades para mejorar la calidad del aire después de esta experiencia en directo que estamos viviendo todos? Esto también puede jugar a favor y compensar esta pérdida, digamos, de mercado provocada por los precios que podría sobrevenir al producto electrificado si no se le cuida, entre comillas, en el sentido de que la autoridad le da ventajas y le da incentivos. ¿Cómo va a influir seguramente de alguna manera todo este cambio de perspectiva o de mentalidad en una parte de la sociedad que no se lo había planteado hasta ahora? Y un factor extra más. En España llevamos un gran retraso en lo que es la compraventa de vehículos por Internet. ¿Va a cambiar la forma de comprar coches el confinamiento al hacer ver a muchas personas que es posible llevar prácticamente todo el proceso de compra de un vehículo nuevo o usado a través de Internet? En España somos mucho de ir, mirar, tocar, salir. ¿Va a cambiar esto el hábito de consumo de los automóviles y se va a potenciar la venta digital de los automóviles, como digo, ya sean nuevos o usados? Tened solamente en cuenta un dato. En España, por cada coche que se vende a través de Internet, se venden 10 en Inglaterra. ¿Cómo va a impactar todo esto en la compraventa de vehículos? ¿Vamos a cambiar realmente de hábitos? Evidentemente ya usábamos Internet para informarnos. ¿Vamos a empezar a usarlo más también para comprar coches? Así que esta es la situación, queridos amigos. Por supuesto también con un impacto muy importante, y no me olvido, en la industria auxiliar. Estábamos viviendo una reconversión industrial, podríamos decir, dentro de la industria del automóvil brutal, en lo que se refiere a toda la industria auxiliar. O te renuevas o mueres directamente con la electrificación y con todo el cambio en lo que es organizar las distintas gamas de producto y de modelos dentro de la industria para hacerlos más eficientes, compartir plataformas, etcétera. Y por cierto, una cosa que sí que sea ciencia cierta, que ya os avancé en el anterior vídeo, es que muchos de los modelos que no son prioritarios o muchos lanzamientos de modelos sí que se van a retrasar o directamente se van a cancelar, precisamente porque no aportan nada especialmente importante a la cuenta de resultados en un momento de alarma total de las cuentas de la industria del automóvil, y desde luego retrasar aquellos lanzamientos de productos que son vitales para la cuenta de resultados de las marcas de coches y que desde luego en estos momentos y en los próximos meses no va a ser el mejor momento para sacar, salvo en aquellos casos, por supuesto, en los que a la industria no le quede más remedio. ¿Va a haber un cambio de hábitos en lo que es el consumo y utilización de los automóviles en el futuro? Estamos hablando de usar cada vez más transporte público, de limpiar las ciudades. ¿Se va a revolver la gente sobre cómo llegar y si debemos llegar a los niveles de tráfico y de polución por lo que respecta al tráfico que teníamos antes de la crisis? En China, donde ya están más avanzados, se habla de un repunte de la venta de automóviles en algunas provincias del país porque muchas personas ya no quieren utilizar el transporte público por miedo a ser contagiados. Puede que haya un repunte del uso del automóvil privado provocado por una situación, digamos, en la que cambiamos nuestros hábitos de vida. Puede parecer un poco también remoto o un poco extremo, pero tampoco hay que descartar que esto influya un poco también a la hora de vender automóviles en el futuro. Desde luego, vamos a verlo. Hay muchas preguntas e incertidumbres y espero que poco a poco podamos ir recabando todos estos datos, estas informaciones y seguir contándolas aquí con todo lujo de detalles hasta donde podemos llegar y, por supuesto, también especular, digamos, con distintos hilos, con distintos cabos de los que tirar cuando hay, como veis, un mínimo de fundamento detrás. Nada más, queridos amigos, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo análisis muy pronto en este canal. Hasta pronto, amigos. Adiós.